Rodriguez had to hold up because he wasn't sure if the shortstop would go. That was Pedro Chavez, the manager for the West you saw most recently. Just before him, Jose Pineda. Ferrero, we just mentioned last inning that Julio Romero had control troubles. Ferrero normally... Primera de 3-0. Estaba en 300. Antes de comenzar el choque, está en 2.95. Clasificar para el playoff. Bueno, efectivamente, quiero decirle que ya Pestana lo había puesto antes de comenzar el inning, lo había puesto en la hoja de anotación, cuadrangular de Junco en este final del noveno, para darle victoria a Nequeneros, que se sitúa a un triunfo mañana de su clasificación. Su última presentación a la defensa, un error en Nequeneros, 3 carreras, 4 hits, doble, el cuadrangular de Junco, 4 quedados en base. Hoy en Hablando de Deportes, la figura del día, caramba, mis amigos, Lázaro Marino Junco Neninger, nacido el 5 de septiembre de 1958 en Limonar, Matanzas. Ayer, 1 de junio del 2026, nos dijo adiós. Se fue de este mundo, víctima de una cruel enfermedad y rápida que se lo llevó menos de un año, que se llama cáncer. Unos dicen que de próstata, otros dicen que de esófago. Tuve muy buena relación con Junco. Bueno, aquí están las dos entrevistas que verán hace 5 años ya, fue en mayo de 2021. Es de las que más satisfacción me ha dado porque ha sido desde Cuba. Y por ejemplo, puedo decir que yo estaba siendo cuidadoso, que él no hablara cosas que le pudieran perjudicar, y él era el que estaba desbocado. Y siempre tuvimos muy buena comunicación, hasta hace unas semanas atrás que no me respondía ya. Ya veo lo que pasó. Y cuando vi que estaba enfermo, no le pregunté del tema directamente, mantuve la discreción. Y nada, se ha ido otro súper grande, otro de nuestros ídolos, otro de nuestros grandes ligas, porque recuerden que nosotros, los cubanos, no tuvimos grandes ligas por 40, 50 años. Apenas tenemos a nadie aquí luciéndose de verdad con calidad que hayamos visto surgir allá. ¿Qué decir de Lázaro Junco? Lo que siempre he dicho, porque saben que siempre he hablado bien de Junco. Y es que con Junco me pasa un sentimiento que no es bueno, que se llama lástima. ¿Por qué lástima? Y esa la tengo desde que tengo 11 años, 14, porque siempre me daba mucha rabia como a Lázaro Junco no lo llevaba. Yo no estoy diciendo que Lázaro Junco tenía que ser el cuarto bate permanente del equipo Cuba por 14 años. No, no. Pero lo que sí digo es que en vez de haber ido al equipo Cuba en 2 ocasiones, hablo del grande, ¿verdad? A un evento oficial de aquello, en 1982 y 1984, tenía que haber ido por rendimiento, 1985, 1988 a Venezuela, 1989, 90, 91, 92. Miren cuántos años. En vez de 2 años, hubiera ido 5 años más. Y eso cambia todo en la carrera de un atleta de ese béisbol en ese país, en aquella época. ¿Okay? Los atletas que iban por arriba de él o que llevaban por encima de él no tienen la culpa. Pero yo le puedo decir los ejemplos. Fernando Hernández en el 85 y otros fueron en alguno que otro momento, algunos se repitió. Hermelio Urrutia, Lourdes Gurriel, Orestes Quindelán, Luis Ulace. O sea, peloteros muy buenos y muy grandes, pero en que cada momento ese no tuvo mejor rendimiento que Lázaro Junco. El bien llamado toletero de Limonar. He pensado mucho para sentarme. Ayer me enteré a 8:28 de la noche por intermedio de mi padre. Este no va a ser un último programa que va a ser de Junco, pero por lo menos no quiero dejar pasar el momento y hacerlo un pequeño homenaje
y más corto aún los highlights. De Junco tengo, desde el 82 hasta el 96, de todo. En un momento yo había hecho un highlight de Junco y tuve que borrarlo de YouTube. En otros momentos he hecho estos programas que están ahí, lo van a ver, las entrevistas que les hice. Los 17 jonrones que tengo de él están aquí en mi canal. Pondré algunos hoy y hoy pondré algunos batazos de jugada de él. Pero no es el tema las jugadas en sí, sino hablar de su carrera. Someramente. Obtuvo 33 lideratos en series nacionales. 11 en jonrones, 11, 10 en nacionales, 1 en selectiva. De los 11, 3 veces quedó empatado con alguien, y de las 3 veces que quedó empatado, en 2 ocasiones tuvo mejor frecuencia por veces al bate. Aparte, se fue líder en 5 veces en carreras empujadas, 1 vez en doble, 1 vez en triple, que es otra característica que tiene Junco, su rapidez. 1 vez en pelotazos, 1 vez en fly de sacrificio. ¿Okay? De las 33 veces, 6 en serie selectiva. Fue el mejor o parte del equipo todos estrellas en 10 ocasiones. 8 en nacionales, 2 en selectivas. 7 en el left field, 1 como bateador designado, 2 en el right field. Un MVP, la serie nacional 90-91. No es lo que dicen en internet que está mal. Clave en los títulos de citricultores en el 84 y de nequeneros en el 90 y 91. Las 3 veces que su equipo fue campeón, él fue líder en jonrones. En una de ellas, MVP. En los playoffs batió muchísimo en los 4 que participó. 7 jonrones y muchísimo que batió y aportó. Curioso, fue líder en jonrones con todos los equipos que militó, con matanzas en nacionales y en selectivas. En citricultores 4 veces consecutivamente y en enequeneros 4 veces consecutivamente. No. Y una longevidad, se mantuvo 16 años dando palos de verdad ahí desde que explotó en su tercera serie nacional. Tercera temporada, que son de ahí donde vienen mis primeros recuerdos de Junco. Y ya recuerdos nítidos de él son en su 4ª temporada, cuando explotó como jonronero, que bueno, fue el tope para una temporada suya, de 36, en 81-82. Después repitió en el 90-91 con 36. Y a Junco tenemos que reverenciarlo, porque a pesar de todas las marí que le hicieron, los que andan por aquí, por Miami, por Estados Unidos y por México, viviendo la dulce vida, porque la vida en Cuba y del cubano no ha sido justa. Y también la del deporte, la del béisbol. Los Sergio Boges, los Miguel Valdés, otros más. Hicieron la vida un yogur. ¿Por qué? Porque el tipo no era guatacón, no era chivatón, no le reía las gracias. Sí era un tipo muy jocoso, muy simpático, muy querido por la población y por los peloteros de todos los equipos. Ahora allá arriba estará con sus ídolos, Félix Isasi, Armando Capiró, y con gente que él tuvo muy buenas relaciones y que le ayudaron mucho a él también, como Pedro José Rodríguez, Alejo Rel, un ídolo suyo que nadie lo sabe, Changa Mederos, por eso usaba el 32. Lo empezó a utilizar en su tercera temporada. Anteriormente, antes que Changa se muriera, usó el número 1. Le dio palo a todo el mundo. Es cierto que yo he dicho que batió menos en selectiva, pero eso no le disminuye su grandeza en nada. Así todo está entre los mejores jornaderos en selectiva, como dije los otros días. Y había que ver por qué. Y se puede revisar. La mitad de sus selectivas no fueron buenas, pero fueron años en que venía de sinsabores. Hay que ver si a él le afectaba claro, picaba en la temporada a la mitad y 2 semanas después venía la selectiva. Y él le daba duro a la nacional. A quien no le tiraba duro a la nacional, le tiraba duro a la selectiva. Cuando fueron más habilidosos que él. Pero a nivel tenía, le dio jorrones a todo el mundo. Le batió a todo el mundo. Palos inmensos. Para mí uno de los 5 mejores el y jorronero de ese béisbol. ¿Quiénes son los otros? Pedro José Rodríguez, Romelio Martínez, Antonio Muñoz, Oreste Kindelán y Junco. Y poder como el que más de cualquiera de ellos y otros. Si lo pongo de quinto, pero que lo pueda poner de segundo, bueno, es el segundo de por vida. Fue el primero que le pasó jonrones a Muñoz. Fue el primero que llevaba 400 jonrones. Y no fue el líder más años y no dio más jonrones en series nacionales, porque lo retiraron a la fuerza. Por eso es que me da tristeza con él siempre. Porque aparte de todas las cosas que le hicieron con el equipo Cuba, para colmo, lo retiraron. Que ese retiro de él daba pena verlo llorar como ese negrón lloraba ahí. Como recuerdo también años después en la entrevista a Aurelio Prieto Alemán. Como recuerdo todos los intercambios que tuve con él sobre eso. Pero ese gigante de ébano se batió. Nada más que hubo 2 casos así que se batieron así. El de él es uno. En aquella dictadura se batió porque él quería seguir jugando béisbol. 10 años en el equipo Cuba B, el que más años hizo equipo Cuba B. ¿No? Imagínate tú. De esos 10 años, 5 tenía que haber estado en el A. Entonces eso lo cambia todo.
¿Por qué Junco no? Y Quindelán sí y Gurriel sí. ¿Por qué? ¿Mejora la defensa? O sea, otro análisis. Quindelán no era mejor la defensa. Y Luis de primera era improvisado, le quitaba cupo en el equipo. Y si no rendiste, no rendiste. El otro año rinde más. Honor para Junco, en esas guaguas aspirinas y caros, estadios malos, albergues, comedores, que viniendo de abusos de sinsabores, seguía rindiendo para todos nosotros. Jugaba en las series provinciales, no paraba de jugar pelota. Hay que ver por qué a veces no rendían alguna selectiva. ¿Okay? Decirle más números de él es atiborrarlo con estadísticas. No sé hasta qué punto. 6 veces dio 30 jonrones o más en una temporada, es el segundo en eso. 6 veces dio 20 jonrones o más en un campeonato cubano. Ahí comparte el récord. 10 veces dio 20 jonrones más en una temporada, 10 veces de 17 temporadas completas posibles, porque jugó 18 nacionales, 16 selectivas y una Copa Revolución. Fue el primero del grupo que tuviera en Japón, antes que los obligaran a retirarse de 2 años. Acabó en Japón. En fin, 2 años más pudo haber sido de todos estrellas en series nacionales. No lo fue ni en la 83-84 ni en la 92-93, donde fue líder en jonrones en las dos. Eso es otra cosa, que fue líder en jonrones en el 82 y en el 94, con 12 años de diferencia. Una muestra de longevidad deportiva tremenda, como pocos pueden blasonar ahí. En fin, decirles año por año cosas sería demasiado. 2 veces empujó más de 100 carreras en una temporada completa. 4 veces más de 90 empujadas tuvo, de esas 2 con 100. 105 en el 85, 102 en el 91. En fin, gloria eterna a Lázaro Junco Neningre. Un 45% de su carrera fue en el left field, un 35% en el right, el resto como bateador designado. Ojo, también jugó tercera base en sus inicios. Poder descomunal, una forma física tremenda, fortísimo, le faltaban libras. A veces cuando estaba más fuerte se veía más paletudo. Poder impresionante, aquel gesto de los jonrones que me encantaba. Número 32. En el equipo Cuba usó mucho el número 50. Cuarto y quinto bate de Cuba B, no sé cuántos años. Lo sacaron del Cuba A cuando había dado palo a todo el mundo y se ganó un puesto titular. En el 84 en el Mundial. No era en el 85. Lo hizo así y fue líder en toda aquella Copa Huelga en Matanza, enterrando a su padre. Triple corona incluida. Y no lo pasaron y pasaron a Fernando Hernández y a él no. En fin, lo de Junco es una carreta de justicia. El más menospreciado y maltratado de todos los peloteros de serie nacional. Descansa paz, mi amigo. Te voy a echar de menos. Un saludo en especial a sus amigos, a sus familiares, a la afición cubana, pero sobre todo a Matanzas, y a mi amigo Rolando Arrojo, que sé que está sintiendo mucho Rolando Arrojo, porque ese negrón de Junco fue quien lo recogió en Matanzas y lo recibió cuando era novatico. Y lo apadrinó en aquel conflictivo equipo de citricultores y después equipo de Matanzas en selectiva. Sé que Tifón lo está pasando mal, pero le demostraste en vida, también le pagaste con creces, le devolviste, fuiste recíproco con él. Y tú y yo lo sabemos bien. ¿Okay? Los quiero. Gloria eterna a Lázaro Junco. Perdóname si me extendí, pero me quedé corto a su vez. Suscríbanse al canal. Comenten, compartan, aporten temas, aporten ideas. Viva Cuba libre, viva Cuba, que el deporte, que viva el béisbol. Aquí estará Junco siempre, porque yo sí lo puse por arriba de todo el que me diga otra cosa. En la contraportada. Selectivo 85%. El libro 20 estrellas Béisbol Cuba de década del 80. Él es uno de los biografiados. Tal vez transcriba las entrevistas que él me dio aquí y otras cosas que me escribió y que me dijo. Muy buenas. Disfruten jugar a Junco. Prometo que en semanas pondré todo lo que tengo de Junco. Incluso la defensa, que decimos que era malo. Hacía tremendo fildeo también. Y tremendo brazo que tenía en negro. Habría que ver qué hubiera sido Junco en este país, en otro béisbol. Si mejoraba la defensa o no. Y su bate era exclusivo. ¿Okay? Porque también podía bater para veraje. No se pasa. Ha sido el lanzamiento, le tiene conecta un batazo, alto, largo al left field, se va, empató el juego, home run para el left field, enorme, se quedó mirándolo, porque la pelota se fue al techo. El Junco batea 230, listo Rebarruena.
Le tiene un batazo a Lexel, atrás me parece que se va, se fue. Jonrón por el Lexel. Al primer lanzamiento, jonrón de Junco. Su número 7 en el campeonato, su número 31 entre la nacional y la selectiva.